1 quiero predicar en esta mañana y voy a tomar la lectura en el versículo 1 de Romanos capítulo 8, que dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, la Biblia está hablando acerca de lo que corresponde a la vida de un cristiano, vivir en el Espíritu. Creo que Pablo, en el capítulo anterior, aunque él inicia hablando acerca de los que no andan conforme a la carne, él está diciendo en el capítulo anterior la tarea difícil del cristiano, mantenerse en ese mismo nivel o en esa misma línea de un hombre que vive de acuerdo al Espíritu. Entonces él marca como una inclinación y dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y los que andan conforme a la carne, pues ellos van a tener que recibir la recompensa o las consecuencias de vivir en la carne. Pero también está diciendo que los que viven en el Espíritu. Entonces está marcando allí la diferencia, establece una diferencia o marca más bien dos direcciones hacia donde el hombre puede llevar su destino. O usted vive en la carne, pero tiene las consecuencias del pecado, de lo que es la desobediencia, de vivir inmoralmente o desordenadamente, o vive en el Espíritu, ¿sí? Y por eso en el capítulo anterior, el apóstol San Pablo está declarando, o el escritor a los romanos está diciendo en el capítulo 7 y el verso 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, él está diciendo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol San Pablo está haciendo como una división entre lo que es la naturaleza del pecado y lo que es la ley del Espíritu. Entonces nosotros estamos en esas dos vías. Hoy estamos en esas dos líneas. O usted vive en la carne, o yo vivo en la carne, o vivimos en la carne, andamos en la carne, nos conducimos bajo esa ley que hay en nosotros, que es el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Dejamos que esa ley se enseñoree en nosotros, que la carne se sobreponga a la ley del Espíritu. Entonces creo que el apóstol San Pablo está explicando ampliamente que lo que realmente él no quiere hacer, pues eso es lo que él termina haciendo. O sea, él dice, pues, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Entonces, él está como en una batalla, está como en una lucha, y creo que el cristiano en ese aspecto de la vida cristiana está también en esa misma situación,
Por eso me gusta cuando el apóstol San Pablo les dice a los Gálatas, andad en el Espíritu. O sea, él le dice a los Gálatas, vivan en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, está el apóstol San Pablo haciendo una lista o una mención aquí en Gálatas capítulo 5, verso 16 hasta el 25. Está hablando acerca de el espíritu y la carne. Es decir, que él está hablando acerca de las cosas que tienen que ver en relación con las obras de la carne, pero también está hablando de los frutos del espíritu. Entonces tenemos una cristiana o tenemos un cristiano hoy que anda en la carne, manifiesta las obras de la carne, pero también gracias le damos a Dios por aquellos que están dando frutos, que están manifestando continuamente ese olor grato que es vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Es decir, si el apóstol Pablo dice, ustedes están caminando en la carne, pues ustedes están complaciendo los deseos y los apetitos de la carne. Ustedes están viviendo conforme a sus propios pensamientos, haciendo la voluntad de la carne, pues están andando en la carne. Pero los que son guiados por el Espíritu, entonces no están sujetos o no están bajo la ley del pecado. Y por eso les dice, y son manifiestas las obras de la carne. Es decir, el que vive en la carne, uno lo puede identificar. Uno puede darse cuenta cuando un creyente está bajo el dominio de la carne. Y por eso el apóstol San Pablo dice, mire, si ustedes se quieren dar cuenta, quienes viven en la carne o quienes viven en el espíritu, es muy sencillo. Y por eso no es una tarea fácil, porque el apóstol San Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Es decir, estos se oponen entre sí para que ustedes no vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que lo que viven es bajo la voluntad de su propia carne. Entonces hay gente que en esta mañana, hermanos, vive una lucha interna. Hay cristianos que todavía les cuesta vivir en el espíritu. Y no me refiero solamente a los pecados de inmoralidad. Hay personas que les cuesta vivir en santidad porque viven en fornicación, porque viven en adulterio, porque continuamente están cayendo en esos pecados de inmoralidad, pecados sensuales, pecados de lascivias. Es decir, personas que viven habituadas o viciadas todavía a ese viejo hombre, a esa vieja, aunque están en la iglesia, y cargan una Biblia y van a un culto, todavía tienen problemas serios de infidelidad con su esposo. Todavía tienen problemas donde les cuesta vivir una vida que agrade a Dios en el espíritu. Eso es verdad, hermanos. Aunque usted no crea, tenemos esa situación dentro de nuestras congregaciones. Pero por eso el apóstol Pablo, en el capítulo primero de Corintios, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el apóstol San Pablo está clasificando a los creyentes en 3 clases de cristianos. Y el apóstol San Pablo sabe perfectamente que tiene dentro de la congregación 3 grupos de cristianos. Por eso dice el apóstol San Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, que aquí el apóstol Pablo está clasificando 3 clases de cristianos. El apóstol está diciendo en el capítulo 2, habla del hombre natural,
el hombre natural es el inconverso, es el que no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso en el capítulo 8 de Romanos, cuando él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Se está refiriendo al juicio final. Ahí está hablando del juicio final. Los que vamos a estar delante del Señor, los que vamos a estar delante de la presencia del Señor aprobados y los que no van a ser aprobados. Porque hay quienes viven en cristianismo que no corresponde, hermanos, a las normas de santidad que habla la palabra, a las altas conductas de santidad que habla la Biblia. Es decir, tenemos creyentes que asisten a la iglesia. Bueno, el hombre natural es el que no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso el apóstol San Pablo, aunque en la iglesia entran personas que no conocen de Dios, pues digamos que el apóstol Pablo está diciendo, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, él clasifica allí los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu, refiriéndose a los hermanos de la iglesia. Pero también hay un grupo que son aquellos que no están en la iglesia, pero que son simpatizantes. Pero esos son los inconversos. Por eso dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, pues no pueden agradar a Dios. Los que está diciendo aquí el apóstol San Pablo, el escritor a los Romanos, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pues ellos piensan solamente en las cosas de la carne. Ellos están siempre pensando y ocupados en las cosas de la carne, porque los que son de la carne, pues piensan solamente en las cosas de la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque el apóstol se está refiriendo quizás a los incrédulos, él está diciendo, mas vosotros, o sea, está diciendo, los cristianos no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque los que viven en la carne o piensan en la carne, pues están ocupados solamente en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas que son del Espíritu. Entonces, muchos están, hermanos, viviendo bajo esa condición y no están agradando a Dios, no están agradando a Dios. Quizás, hermanos, haya alguien que está luchando hoy con alguna situación, pero yo le voy a decir en esta mañana, es más importante, hermanos, en esta mañana que atendamos a estas cosas, hermanos, porque muchos juegan a ser cristianos. Tenemos muchos que no están viviendo acorde a lo que es la Biblia, la palabra de Dios, no están ceñidos de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, viven una doble moral, no están viviendo una vida transparente, genuina, delante de los ojos de Dios. Podrán cantar, podrán predicar, podrán hacer muchas cosas, podrán vivir y predicar. De hecho, puede ser pastor, puede ser un ministro de alabanza, podemos ser hermanos, pero el único que sabe hasta dónde verdad vivimos nosotros esa vida agradable a Dios, o estamos viviendo una vida ordenada, en obediencia, en santidad, en temor, o estamos viviendo de cualquier manera. Por eso el apóstol San Pablo les está diciendo a los corintios en el capítulo 2, les dice, algunos de ustedes han alcanzado un nivel espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes han alcanzado una madurez espiritual, algunos de ustedes. Por eso el apóstol Pablo está clasificando ese creyente que es el hombre natural o el hombre carnal, o ese que es todavía un niño en la iglesia. En la iglesia tenemos diferentes clases de cristianos. El hombre natural es el que no conoce de Dios. Ese vive en la carne todavía. Pero Pablo dice, pero vosotros no vivís según la carne, ¿sí?
porque ya se supone que los que estamos en esta mañana en Cristo, estamos ya viviendo otra vida. Hemos alcanzado una madurez espiritual. O sea, el apóstol San Pablo les está diciendo, hay quienes todavía viven en la carne, aunque son bautizados, pero viven en la carne. Aunque están en la iglesia y sirven, viven en la carne. Aunque supuestamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, ahora están viviendo bajo la carne. Están haciendo la voluntad de la carne. No están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo cosas que los impulsa a hacer, pero no son movidos por el Espíritu. No están bajo el Espíritu. Están moviéndose bajo la voluntad de sus propios pensamientos. Esos están tomando decisiones equivocadas. Se están equivocando continuamente. Están haciendo lo que no es agradable a Dios. Están tomando decisiones precipitadamente. No se dejan dirigir por el Señor. Son ruedas sueltas. Son personas que no son guiadas por el Espíritu Santo, no son perceptibles a la voz del Espíritu, son personas emocionalmente hablando, no están viviendo, no están dirigidos por la voz y por el Espíritu Santo, no son guiados por el Señor. Eso lo tenemos en la iglesia, gente que está sentada en una banca, que vive de cualquier manera, no han aprendido a sujetarse al Espíritu, no han dejado que el Espíritu de Dios los guíe, los dirija, que sea Dios tomando el control de sus mentes, de sus corazones. Eso está diciendo el apóstol. Tenemos personas que todavía viven en la carne, aunque fueron regeneradas. En algún momento fueron bautizadas, fueron llenas del Espíritu Santo, ahí están en la iglesia. Tenemos niños en la fe que tampoco les podemos dar un alimento sólido, porque todavía son carnales. Es decir, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tenemos gente en la iglesia, hermanos, que no ha podido desarrollar una vida cristiana con madurez, con altura, con responsabilidad, con compromiso, con seriedad. Tenemos gente que todavía le cuesta, hermanos, vivir para Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, que Pablo sabe perfectamente que tiene en la iglesia gente que todavía no ha madurado, gente que todavía se quedó estancada. Ya deberíamos haber alcanzado un nivel espiritual. Era para que ya fuéramos diferentes, dice el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 5 de Corintios, un caso tremendo describe un caso impresionante y declara un pecado de inmoralidad que nunca se había nombrado en la iglesia. Ni siquiera en los mismos paganos se había oído un caso de esos. En el capítulo 5. Es decir, que la iglesia, hermanos de Corintio y el apóstol Pablo en las cartas, hacen mucho énfasis en vivir en el espíritu. Es que, hermano, si yo no logro ese nivel, si yo no quiero alcanzar ese nivel espiritual, a mí qué me interesan los programas, a mí qué me interesa, por no decirle otra palabra, perdóneme la expresión, qué me importa a mí en esta mañana hacer programas y hacer una cantidad de eventos y ser reconocido por muchos y querer vivir de una forma aparentemente que es agradable, pero no a Dios, sino a los hombres. A mí me interesa es que Dios pueda aprobar mi vida espiritual. Entonces, Pablo está haciendo una declaración en el capítulo 5, allí en Primera de Corintios, de un pecado, porque, hermanos, es que hay mucha gente que le cuesta vivir todavía una vida en el espíritu y están viviendo en el pecado. Tenemos gente que está allí sentada, pero no están luchando con esa naturaleza todavía del pecado. Entonces yo quisiera en esta mañana decirles, ya para ir terminando este mensaje y dejarles esta reflexión, Pablo señala dos direcciones. Pablo señala dos direcciones en la vida y muestra sus consecuencias y hace referencia a que los cristianos tienen la capacidad y tenemos la capacidad
hermanos, de escoger hoy, ¿sí? De escoger hoy. Si vivimos en el Espíritu o andamos conforme a la carne. Es decir, usted y yo tenemos esa capacidad. Usted se levanta hoy, se decide hoy a decirle, Señor, yo quiero agradarte a ti. O usted se conforma a vivir una vida mediocre. Mano, los cargos no lo van a salvar a usted, ni me van a salvar a mí. Las posiciones en Dios no me van a salvar a mí. Por eso me gusta un texto que me confronta y dice, porque tú amas la verdad en lo íntimo, hermanos, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces no se trata de que lo que ven en mí, no, lo que creen que soy, lo que yo aparento, eso no importa, porque el Señor es el que sabe cómo nos conducimos nosotros. Por eso el apóstol San Pablo les advierte que no vivan, que no se conduzcan de cualquier manera. Porque más, dice, porque si ustedes andan en la carne, pues ustedes van a recibir las consecuencias. Al final van a recibir las consecuencias. Y por eso les advierte que no lo hagan. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Lo que quiere decir Pablo es que dice, debemos de vivir o de crecer en santidad en la vida cristiana. Es decir, debemos de trabajar activamente para crecer en santidad. O sea, ese debe ser nuestro propósito. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra intimidad con Dios. Que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Que el Señor haga morir en nosotros las obras de la carne. Que el Señor mate en nosotros esa carnalidad que hay. Que haya en nosotros, ¿verdad?, una vida que agrade a Dios. Por eso, hermanos, el que quiere vivir en el Espíritu y vive activamente para crecer en el Espíritu y vivir en santidad y dar muerte a la carne. Por eso, en esta mañana, hay mentes en esta mañana que están viviendo una lucha. Hay quienes les cuesta, hermanos, afirmar sus pensamientos en el Señor. Por eso el tema de Pablo en muchas de sus cartas, hermanos, es vivir en el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. Pablo está alentándonos a vivir no de acuerdo a la carne, sino para hacer morir las obras de la carne. Y yo en esta mañana quiero decir lo siguiente. ¿Cómo podemos vivir una vida en el Espíritu? ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel espiritual? Por eso el apóstol Pablo está hablándole a los colosenses en el capítulo 3 y les está diciendo no a la carnalidad. Hermano, es que hoy tenemos ese problema. Yo le voy a decir esto con toda sinceridad, hermanos. Hoy en día la gente se preocupa más por lo exterior, por lo ritual. Nos preocupamos más por las formas, nos preocupamos más por lo exterior, por lo externo, por lo superficial. Pero hermanos, ¿cómo estamos viviendo para Dios? ¿Cómo estamos andando para Dios? Por eso el apóstol Pablo les dice a los colosenses, no a la carnalidad. Si ustedes en verdad han resucitado, es decir, si ustedes verdad viven en Cristo, si ustedes se bautizaron en el nombre del Señor, si ustedes han sido llenos del Espíritu Santo, si ustedes han renacido a una nueva vida, si ustedes han nacido de nuevo, si de verdad ustedes después del bautismo, ustedes están dando un fruto digno de arrepentimiento, pues busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, miren en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hagan morir. O sea, el apóstol está diciendo cómo debemos conducirnos.
Sí podemos vivir en el Espíritu. Pablo les está diciendo, hagan morir pues en vosotros lo terrenal. Y allí da una lista, hermanos, una lista de pecados, de conductas, de acciones, de comportamientos que muchos de nuestros hermanos tienen hoy. Y no estamos juzgando a ninguno. Pero hermanos, tenemos que hacer morir estas cosas en nosotros. Pablo dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejen ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre conforme a sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso me gusta cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, allí en el capítulo 13, el apóstol Pablo les está colocando como ejemplo lo que es vivir en el tiempo en el que éramos todavía niños. Y el apóstol Pablo les está diciendo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que yo quiero en esta mañana invitar a los hermanos para que crezcamos en el Señor, para que, hermanos, vivamos de verdad una vida abundante. No nos quedemos, hermanos, en el camino y no nos quedemos viviendo de cualquier manera. Por eso necesitamos creyentes que anden en el Espíritu, que vivan en el Espíritu, que sean guiados por el Espíritu. Pero es necesario que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Es decir, porque es que, hermanos, hay un problema. Y es que muchos han apagado y han contristado al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Pablo entiende mejor que nosotros que esto de vivir en el Espíritu no es tarea fácil, pero sí expone cómo podemos lograr alcanzar vivir una vida plena, una vida a plenitud en Cristo. Sin embargo, hermanos, entiende que muchos creyentes están en dificultades para alcanzar una dimensión que es la dimensión del Espíritu. Es decir, o usted vive en la carne o usted vive en el Espíritu. Usted está en esa batalla. Y ese es el propósito en esta mañana, que el apóstol Pablo está diciéndonos, hijos míos, le dice a los Gálatas, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el problema de los corintios, el problema de los colosenses, el problema de los hermanos de Éfeso. Pablo les está hablando de la vida antigua, les está hablando de los pecados anteriores, de esos comportamientos pasados. Pablo les está recordando y les está diciendo, pero ustedes vivían de esta manera, pero ahora en Cristo no. Entonces, o usted vive de esta manera o usted vive de esta forma, pero usted no puede estar aquí y no puede estar allá. Entonces, usted tiene que levantarse en esta mañana. Usted tiene que volver al Señor. Usted tiene que reconstruir nuevamente su fe. Tiene que alinear sus pensamientos a la voluntad de Dios. Pero Pablo entiende que vivir en el Espíritu no es tarea fácil. Por eso en esta mañana el apóstol San Pablo nos invita, hermanos, para que nosotros entonces atendamos a este llamado. Atendamos a este llamado. Por eso hay un pasaje que me gusta en la Escritura, porque el apóstol Pablo está haciendo referencia a precisamente a vivir en el Espíritu, y lo leímos allí en el libro o en la carta a los Gálatas, ¿sí? Entonces el apóstol les está diciendo, ustedes tienen que vivir más para agradar a Dios
y no para agradar la carne. Por eso dice el apóstol Pablo, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Cuando el apóstol Pablo está diciendo ese capítulo, muchos se confunden y creen que es vivir en la carne, es vivir deliberadamente. Pablo se está refiriendo allí que vivir en la carne mientras esté en el cuerpo para servir a Dios. Entonces no confundamos eso. Usted y yo queremos servir a Dios mientras estemos en este cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este templo es el que Dios usa para que nosotros vivamos y sirvamos mientras estemos aquí. Hermanos, pero muchos están tomando ocasión de la carne y están queriendo servir a Dios. Yo le quiero decir en esta mañana, hermanos, tenemos que avanzar en el nombre del Señor Jesús. Yo quiero orar en esta mañana por alguien que quizás se siente débil, que quizás está atravesando una vida de pronto cristiana y la está viviendo de cualquier manera. Yo quiero decirle en el nombre del Señor Jesús que el apóstol Pablo nos está invitando para que hagamos morir las obras que son de la carne. Y termino diciendo lo que el apóstol Pablo le dice a los cristianos allí en Éfeso. Y les está hablando de ese hombre nuevo, de esa mujer que está regenerada, de ese cristiano que vive de verdad una vida en el Espíritu. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ustedes no contristen al espíritu, desechen toda mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, ustedes no vivan de cualquier manera, ni tampoco hablen de cualquier manera. Ustedes tienen que vivir de acuerdo a lo que es el Espíritu. Hermanos, tenemos en esta mañana gente que ha contristado al Espíritu, que lo ha apagado, gente que no vive, hermanos, de acuerdo al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, tenemos congregaciones, y perdóname que esto va a quedar grabado, pero le voy a decir una cosa. Hay congregaciones que están, hermanos, en un alto porcentaje de creyentes que están viviendo bajo la carne, bajo las obras de la carne. Y le voy a decir, usted a veces entra a esas congregaciones, usted siente como un frío, porque no hay vida, porque el espíritu está muerto, está apagado, porque la hermana habla mal de la hermana, el hermano critica al hermano, la hermana habla del hermano, critica al pastor,
Ellos están murmurando de todo lo que es el culto. Este culto está muerto, esto no pasa nada, porque ellos están bajo la carne, todo les incomoda. Vivimos en un tiempo difícil donde hay creyentes que no se hablan con el hermano que está al lado, pero están adorando al Señor, están levantando las manos, pero no como dice la Biblia, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. No, hermanos, tenemos un creyente hoy que está viviendo ese cristianismo mezclado, que eso es lo que llamamos el sincretismo espiritual o cristiano, que es de doble cara. Tenemos viviendo bajo la carne hermanos que están en el mismo púlpito y que cuando se bajan viven de cualquier manera. Es decir, ya no es el mismo movimiento del Espíritu Santo que se vivía en otras épocas, en años pasados. Estoy hablando de tiempos atrás, cuando la iglesia comenzó. Hoy se ha permeado el pecado, hoy se ha permeado la maldad. Hoy tenemos, hermanos, un cristianismo que ha reducido, hermanos, el cristianismo a las obras de la carne, porque tenemos creyentes que no están viviendo bajo ese poder del Espíritu Santo, porque se apagó el Espíritu Santo. Gente que hace negocios y no le importa, inclusive, hermanos, robar, hablemoslo de esa manera. Es decir, que no tiene definido en su negocio lo que es la balanza justa. Un cristiano que negocia, que compra, que vende, tiene que ser justo, porque de lo contrario está engañando, está robando. Hermanos, es verdad. Tenemos que examinar cómo estamos nosotros, cómo nos conducimos, cómo yo manejo mi vida, mis negocios, cómo yo manejo mi contabilidad de mi negocio, de qué manera yo me estoy conduciendo empresarialmente, laboralmente, secularmente, cómo vivo, cómo me comporto con mis amigos, si me dejo que me estén tocando, que me estén manoseando, los noviazgos, las relaciones, gente asociándose con los inconversos, viviendo de cualquier manera los noviazgos. Hermanos, si usted le pregunta a ancianos de la iglesia, antes no habían baterías, no habían instrumentos. Anteriormente se llegaba al culto de temprano y era orar y el Espíritu Santo se manifestaba, la gente se sanaba, la gente recibía el Espíritu Santo. Ahora es un problema que los jóvenes reciban el Espíritu Santo. Es una lucha, hermanos, que las parejas vivan una vida fiel al Señor. Si usted observa esto, hermanos, el Espíritu Santo se ha contristado. El Espíritu Santo se ha apagado en la iglesia. Y yo quiero en esta mañana hacer un llamado, porque muchos de nosotros quizás también hemos permitido que se apague el Espíritu, que se contriste. Hermanos, por eso necesitamos que Dios nos ayude, porque estos son tiempos difíciles, porque muchos no queremos orar, muchos no queremos ayunar. Muchos no queremos doblar rodillas, queremos que Dios nos responda y haga milagros, pero nosotros no queremos despojarnos de esa vieja naturaleza. Tenemos que morir, hermanos. Tenemos que despojarnos en esta mañana. Por eso es necesario que yo mengüe, dice Juan, para que Él crezca. Mientras no hagamos morir las obras de la carne, mientras no hagamos morir todas esas cosas que están impidiendo el río del Espíritu, el mover del Espíritu en la iglesia, mientras no hagamos eso, vamos a vivir una vida mediocre, vamos a vivir una vida siempre como queriendo salir de ahí, pero no vamos a poder. Por eso necesitamos en esta mañana, hermanos, orar al Señor, que Dios permita que el Señor levante un avivamiento verdadero, genuino. El avivamiento no es multitudes, el avivamiento no es tener templos llenos, el avivamiento no es tener iglesias llenas, el avivamiento es cuando un creyente vive en santidad y vive para Dios. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Que tengan un feliz día.